Bueno, ya creo que nos hemos ido saludando un poquito y los saludo ahora a todos y a todas formalmente. Les agradezco que estén acá. Igualmente quiero agradecer la invitación del Ministerio de Educación y a la profesora Patricia Taritolay, que ha sido tan amable por teléfono y tengo el gusto de conocer ahora. Y tengo ganas de decirles por qué, bueno, a mí me pidieron que hablara de doña Juana, y creo que es importante preguntarnos por qué doña Juana Zurduy de Padilla, que fue una boliviana, hoy boliviana, digamos, en su momento era nacida en el Virreinato del Río de la Plata, en un conversatorio güemesiano. Y bueno, yo creo que más o menos todos ya hemos logrado saber que ella, cuando se vino del Alto Perú buscándolo a Güemes, vivió en Salta, luchó en Salta, aunque algunos dicen que no, eh, pero en realidad lo que pasa es que no figuró su nombre en las partes de guerra, probablemente porque como su cabeza tenía precio todavía, no se la hacía figurar. Digamos que Güemes y su gente, que la respetó y la quiso mucho, también la protegió mucho. Y si no hubiera luchado, no hay ninguna duda de que con su temperamento y los 37 años que ella tenía cuando llegó a Salta, tiene que haber tenido todavía mucho para dar, aunque fuera a nivel logístico. Y bueno, ese es el motivo por el que ella es tan importante. Aparte, lucharon juntos muchas veces Güemes y sus gauchos con los altoperuanos. De hecho, su marido en algún momento le dijo que si alguna vez necesitaba la ayuda, alguna ayuda cuando él no estuviera, podía llamarlo a Güemes, que era una muy buena persona. Entonces, bueno, hay como muchas conexiones. Y quiero también explicarles por qué esto de otra vez con doña Juana. Bueno, ustedes han escuchado que yo tengo un sitial académico que es de 2007, el número 30 de la Senda Gloriosa de la Patria, que se llama justamente Juana Zurduy de Padilla, y tengo unas obras con varias versiones, dos de ellas en Sucre, que me obligan a contarles que allá por el año 86 de pronto me obsesioné con doña Juana. Y yo todavía le pregunto a ella, ¿pero por qué me obsesioné? Pues no lo sé. Cuando ya la cosa duraba, dije, me parece que no, nadie sabía quién era, aparentemente, también yo no pregunté en los lugares correctos, y dije, voy a averiguar quién fue esta señora que pudo inspirar semejante cueca a Félix Luna y Ariel Ramírez, y tan bellamente cantada por Mercedes Sosa. Así que vean ustedes lo que es la importancia de la música hasta en nuestra vida de investigación. Y allá me lancé sola por esos caminos de Dios, llegué a estar en Sucre, eh, yendo a los lugares a donde pude ir, yo también trabajando en la justicia, con hijos a cargo y con marido, no era cuestión de irme así nomás a investigar porque no era lo mío. Yo lo que quiero que sepan es que no soy historiadora, sino una simple lectora curiosa, escritora y bueno, en este caso, ensayista. De manera que estoy con doña Juana desde el año 86. Ya llevamos juntas 35 años y cada vez que saco una obra de doña Juana o me piden que dé una charla sobre ella o me ocurre algo donde ella está presente, digo, otra vez doña Juana. Y bueno, fue lo que dije el otro día cuando la profesora Patricia me habló, así que esto es muy emocional de mi parte, quiero que lo sepan. Muy bien, hablar de la vida de semejante persona y de semejante personaje, sin duda es muy complejo, pero a mí me parece que primero tenemos que recordar cuál fue su ubicación, la ubicación histórico-geográfica y por supuesto social, el contexto donde esta persona nació y vivió. Bueno, no les voy a hacer toda la historia de cómo llegamos a los virreinatos del Perú y del Río de la Plata, porque es larga, compleja y se inicia ya por 1532, creo. Pero yo le ofrecí a la profesora Patricia mandarle a ella mi último libro de Juana por PDF para que el que quiera se lo pida. Esto ocurrirá no antes de la semana que viene porque estoy muy ocupada,
pero esto ocurrirá, digamos, con la idea de que ustedes puedan compartir todo lo que yo en su momento escribí sobre ella, que es largo, complejo, y por él les interesa. Yo lo que voy a decir ahora es simplemente que este virreinato del Perú, que empezaba en el Istmo de Panamá y terminaba en el Cabo de Hornos, ya por 1776 era tan inmanejable que los Borbones lo desmembraron al virreinato. Y la parte que a nosotros nos corresponde es aquella llamada en 1776 Virreinato del Río de la Plata, que tomaba todo el Alto Perú, es decir, a partir, el límite norte sería del Alto Perú, el Desaguadero, que es el río que pone el límite sur a Perú, hasta, bueno, sería el Cabo de Hornos, pero en realidad, en ese momento, los españoles habían logrado, digamos, colonizar hasta una línea media imaginaria que pasa por el sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, hasta Buenos Aires. Recordemos que en ese momento todavía no había ocurrido lo que fue digamos, estaba toda la presión de los pueblos nativos, y bueno, eso lo adquirió Argentina con lo que llamamos la campaña del desierto, que es de muy triste memoria. Así que el lugar donde ella nace, que es la propia ciudad de Chuquisaca o Charcas, queda en una región que, uniéndola a la Salta del Tucumán de entonces, que es el norte del pueblo argentino de hoy, se volvía central. Es decir, ella nace, al igual que después nuestro general Güemes, en una zona geoestratégica tremenda. Así que la historia estaba pasando con unos desafíos muy fuertes y ella lo supo tomar. Vamos a ver el tema de la fecha y el lugar del nacimiento. Mucho tiempo se creyó que ella había nacido en Toroca, porque es cierto que pasó su infancia en la finca de Toroca, que era de sus padres. Toroca está situada en el territorio de Potosí, pero ya se ha comprobado que nació en Chuquisaca. La fecha de nacimiento, yo copié, digamos, vi las partidas y los razonamientos de Joaquín Gantier, que fue su biógrafo del siglo XIX, del siglo XX, y otros escritores anteriores que dicen que había nacido el 12 de julio de 1780. En realidad, por una conferencia en la que estuve con el escritor boliviano Edgar Balda Martínez, creo que fue 2018, en Salta, donde compré su libro Juana por siempre, él comenta que en 2015 ya se hizo oficial una partida de matrimonio que se había encontrado, del matrimonio de los Padilla, de Juana con Padilla, donde consta cuál es cuál es el nombre de sus padres y luego su partida bautismal, que dice que en realidad fue bautizada el 26 de marzo de 1780 con 2 meses de edad. Es decir, ya no es la Juana nacida el 12 de julio, sino yo calculo que puede ser un 26, 27, 28 de enero de 1780, lo que será muy problemático para hacerle su carta astral natal, por supuesto. Pero sí coincidimos ciertamente en su fallecimiento porque está todo documentado. Los padres, los verdaderos padres, no fueron entonces don Matías Azurduy y doña Eulalia Bermúdez, como incluso lo dije yo en mi obra de 2009. Los padres son Isidro Azurduy y Juliana Llanos. Y a mí me parece más adecuado porque ellos tienen una hijita a la que llaman Juliana,
es muy normal poner el nombre de las abuelas, así que a mí me parece que va bien, pero además estos son los nombres que están en la partida de matrimonio, que no es del año 1805, sino del 19 de mayo de 1799, cuando ella está en sus recientes 19 años, y se casan en lo que es hoy Ravelo, creo que es Santiago de Moro Moro en ese momento, hoy la localidad de Ravelo, que es donde está la partida. Respecto de su apellido, todos escribimos Azurduy con Z e Y o Y. En realidad, ella nunca escribió Azurduy con Z. Lo que hizo fue escribir en una época Azurduy con Y y en otras con I latina. Así que yo voy a ver de cambiar mis próximas ediciones para... Hay gente que me ha dicho que no cambie la tradición, pero yo lo lamento mucho. Cuando hay evidencia documental no puedo elegir si cambia o no la tradición, así que por eso se los estoy contando ahora. ¿En qué época histórica aparece doña Juana? Bueno, ella, la vida de ella, a ver, les voy a comentar un poquito de la vida de ella. Su mamá muere cuando es muy pequeña y deja una pequeña hermanita que es Rosalía, que queda pequeñita también cuando ella muere. Entonces su papá se lo lleva a vivir a Toroca, a las fincas que tenía, y si no era Toroca, cualquier otra de las fincas que tenía, porque tenía varias, en toda la zona de Chayanta, y digamos en todas las zonas de charcas. Y a ella le encantaba. Se dice que tuvieron un hijo, pero no, yo no sé después de lo que les he contado, si los que tuvieron a este niño, Blas, en 1778 como hermanito mayor, si son Matías y Eulalia, lo tenemos que descartar. Pero si realmente hubiera habido un niño Blas, de cuya suerte no se sabe, aparte de esa partida de nacimiento, al morir es lógico que dejara en su padre el deseo de criarla como una persona fuerte, no vamos a decir como un varoncito, pero una persona a la que llevó consigo a sus fincas, a la que le enseñó todas las actividades que se hacían en una finca, le enseñó a montar muy bien, a manejar elementos que manejaban sus operarios. Yo no sé si tendría esclavos o qué, pero a ellos no les gustaba la esclavitud, pero por lo menos servidores tienen que haber tenido. Así que ella se crió aparte, y como manejaba el quechua por su mamá, que se dicen que era de origen incaico, tenía lindas conversaciones y era muy empática, por lo que dicen, con esta gente. De todos modos, muerta su mamá, la pequeña niña Rosalía también va a vivir con ellos a la finca, pero pronto muere también su padre, y entonces estas chiquitas pasan a la tutela de Petrona Azurduy, de la cual Gantier cree que era hermana de Isidro Azurduy, por las normas de tutela que se manejaban en esa época. De todos modos, ustedes saben que a veces es difícil encontrar las verdaderas pruebas, uno conjetura, pero a mí básicamente no me interesa de dónde viene, a mí me interesa lo que ellos hicieron, las cosas que documentalmente dejaron, por ejemplo, la carta a la reservada, los partes de guerra, aquellos papeles amarillos que estaban en la caja de Manuel Asensio cuando lo asesinan, y son cosas que sí nos sirven para la historia, más allá de cuándo hayan nacido, más allá de quiénes hayan sido los padres. Y esto se los quiero dejar en claro porque hay gente que a mí me ha dicho, la historia hay que decirla como es, claro, cuando la tengo filmada, grabada o con alguna evidencia. Yo por eso les voy contando estas pequeñas cositas. Bien, cuando muere su papá, entonces la tía y su marido, Díaz Bayo, se trasladan a la finca y allí crían a las chiquitas. Pero Juanita, lógicamente, tiene que haber sido una niña muy
muy rebelde desde chiquita. De hecho, había sido bastante traviesa cuando vivía su madre, y con todas las habilidades que le había enseñado su padre y la libertad de los campos y todo eso, seguramente la disciplina de sus tíos no le gustaba mucho. Así que la ponen como para ver qué pasaba en el convento carmelita de Santa Teresa, pero fíjense ustedes que hay gente que dice, y estuve escuchando unos videos estos días a ver si había algo nuevo, y no, son videos actuales donde se dice que incluso se crió en el convento carmelitano. No hay constancia en el convento de Santa Teresa de que ella haya estado de ninguna manera. Ahora, lo que sí se dice, lo que dice Gantier, es que es muy probable que ella estuvo unos 5 meses hasta que la retiraron, porque, por supuesto, no aguantaría estar encerrado en una celda, bajar la cara, la mirada, y lo que probablemente se hizo es ponerla como una alumna del catecismo, que en la época se hacía. Así que, bueno, el tema del convento lo dejamos en el aire. Lo cierto es que a los 17 años ella estaba de nuevo en Toroca, y entonces ya le pide a su tía vivir sola con Rosalía, y ella se encarga de sus tierras. Y visita a un vecino, una familia vecina, que es la de don Melchor Padilla, casado con Eugenia o Eufemia Gallardo. Ambos nombres los he leído en distintas partidas que se refieren a ellos. Este matrimonio había sido amigo del padre de Juana. Por lo tanto, la reciben con mucho cariño, y allí es donde conoce a Manuel Asensio, que tenía también otro hermano, se hacen amigos, y unos 3 años más tarde se casan, allá por, como les dije, 1799, 2 años más tarde se casan. Este matrimonio compartía muchas tertulias, cenas, reuniones con los intelectuales de la Universidad de San Francisco Xavier, que era una universidad muy buena, que tenía Charcas o Chuquisaca, y donde había un cenáculo de intelectuales que manejaba con mucha solvencia las ideas de la Revolución Francesa. Recordemos que estaban prohibidos determinados libros y que también con mucho más facilidad entraban de contrabando. Entonces se enseñaban las teorías del padre Suárez, de derecho natural, las teorías de Aristóteles, las de Santo Tomás de Aquino, y también las ideas de la Revolución Francesa y la revolución de las 13 colonias que había sido antes. Así que la gente tenía muchas ansias de libertad. Así que ellos, porque Juana acompañaba a su marido en esta cena, y de hecho ella servía en su casa, compartieron estas ideas, y este ideario revolucionario, que tiene muchos años de anticipo, digamos, al primer grito de libertad que se da en Sudamérica, según dicen los autores, que es el 25 de mayo de 1809 en Sucre. No la voy a contar, está bien detallada en mi libro, pero esta revolución, que finalmente a fin de este año 1809 fue suprimida, aniquilada, fue culta y diplomática. No hubo muertos, creo que hubo un cholo herido, es decir, un descendiente de Inca, pero de allí se va la revolución a La Paz, donde ocurre el 16 de julio de 1809. Y esta sí es una revolución sangrienta, donde hay ejecuciones. Bueno, la cuestión es que entre Goyeneche, que viene como gobernador del Cusco, mandado por Liniers, que era virrey de, lo manda Bascal, y Liniers manda a Vicente Nieto, y también manda a Francisco de Paula Sanz, que era gobernador potosino, a suprimir
destruir y aniquilar estas revoluciones, como les digo, una con sangre y la otra no. En diciembre de 1809 la cuestión está terminada. Sin embargo, de Chuquisaca parten con rumbo a las otras ciudades distintos intelectuales que habían participado de la de 1809, y Mariano Moreno es mandado a Buenos Aires, por ejemplo. Así que, digamos, Padilla había logrado, unos meses antes, una pequeña doctrina en Pocpo, un trabajo administrativo muy pequeñito que lo indignaba, porque lo que pasaba con los criollos, él era hijo de españoles, era que no se les daban los derechos, no se les permitía dirigir, hacer política y desarrollar determinados cargos. Entonces había de parte de los criollos mucha desazón y mucho desánimo, porque ellos también querían participar, como cualquier persona, activamente de la vida social y política. Pero él, por ejemplo, en Yamparaes era subdelegado nuestro Juan Antonio Álvarez de Arenales. Era un militar que estaba allí. Y cuando ocurre lo de Charcas el 25 de mayo, la audiencia lo pone como comandante de armas y gobernador militar a Juan Antonio Álvarez de Arenales. Y él le pide a Padilla que, por ejemplo, están viniendo las fuerzas desde Perú, que no les dé alimentos ni forraje para los animales. Así que Padilla junta unos cuantos, ellos les llaman indios, yo siempre pongo entre comillas la palabra en mi obra, porque no son indios, o sea, se buscaba la India, pero llegamos a América. Entonces, pero bueno, se dice que Padilla va con unos cuantos centenares de indios que encuentra, y evitan que un cacique que era Chairari, muy cruel y muy incaico, pero que para congraciarse con los españoles traicionaba permanentemente a los suyos. Entonces, ¿qué hacen cuando todo esto se produce? Lo toman a Chairari, que iba conduciendo una cantidad de gente contra los revolucionarios, y lo matan, pero muy feo, lo degüellan. Entonces, Nieto nunca, ni Nieto, ni Goyeneche, ni nadie, le perdona a Padilla, pero no solo esto, sino que también no les da comida, no les da agua. Ya empiezan en esta guerra de desgaste los revolucionarios. A partir de allí, a Padilla le confiscan bienes y dictan una orden de captura. Así que su mujer con los 4 hijos tiene que empezar a huir junto con él. Bueno, hay una serie de acontecimientos, en algún momento los hacen prisioneros a todos, ellos logran escapar, porque le decían el supay, ¿no? El diablo, no sabían cómo lograba escapar. Después en algún momento aprisionan, digamos, a Juana con los 4 chicos, para traerlo a Padilla. Padilla viene de noche, los rescata y los lleva a lo que se llamó el nido de cóndores, que es una choza altísima que dicen que estuvo ubicada cerca del pueblo de Tarabuco. Y allí los deja esperando hasta que él pueda volver. Y bueno, él se va, él participa incluso en las guerras en las batallas de Tucumán, en la de Salta, es herido en ambas, tiene que volver después de la de Salta, pero cada vez que él volvía, le contaba a Juana las novedades de la guerra. Por ejemplo, en 1812, antes de la batalla de Tucumán, le cuenta la masacre de las cochabambinas, cómo 30 mujeres cochabambinas que han querido luchar contra el español que avanzaba, porque no había hombres en la ciudad, se ponen en el cerro La Coronilla o el cerro San Sebastián y son masacradas hacia el atardecer del 27 de mayo de 1812.
Es por eso que en Bolivia el Día de las Madres o el Día de la Madre se celebra, o por lo menos se celebraba, ¿no? Porque yo estuve una vez presentando mi primera edición de Juana allí en octubre de 2004 y era el Día de la Madre. Quizás hay alguna distinción, digamos, y se celebran los 2 días. Pero a ella le impacta muchísimo saber que las mujeres han dejado todo para ir a defender su ciudad y su revolución, su libertad, y sin embargo han sido masacradas. Entonces ella le plantea al marido y el marido le dice, bajo ninguna condición te voy a permitir. Y se va y después tiene la batalla de Tucumán, 24 de septiembre de 1812, donde es herido, pero bueno, él se cura solo y como puede, y de ahí directamente a la batalla de Salta, donde también queda con heridas y ahí lo mandan ahí es donde le da Belgrano a Padilla el grado de teniente coronel y lo manda, por supuesto, a curarse. Juana, como corresponde a una mujer solícita, solícita esposa, solícita madre, lo cuida, él se cura y le dice que se va, y ella le dice, voy contigo, y por supuesto él le dice que no, y se va a Tarabuco. Doña Juana deja su nido de cóndores, con un pariente que era Matías Azurduy y su señora Gregoria Cuba, y se va, no es Matías, les estoy mintiendo, bueno, ya me voy a acordar del nombre, pero es un primo, creo, del marido, y su esposa Gregoria Cuba, que se los llevan a los chicos a Segura, donde los van a cuidar para que ella pueda hacer su guerra. Antes de seguir les comento esto. En el año o año y medio que ellos vivieron en ese nido de cóndores, había alguien que les llevaba hasta la parte de abajo las provisiones, entonces doña Juana bajaba cada tantos días a buscar las provisiones. Y cuando las mujeres humildes de la zona, de toda esa zona, se enteran de que ella está ahí, iban a visitarla. Entonces ella aprovecha para tratar de instilarles lo que yo hoy llamaría una mística guerrera, revolucionaria, pero que logra que esta gente, con términos delicados y comprensibles de Juana, entiendan lo que es la libertad, lo que es la patria, lo que es la revolución. De manera que cuando ella, a primera hora del día siguiente a la partida del marido, se le presenta en Tarabuco y con las manos en la cadera le dice, aquí me tienes, ella no puede hacer nada, y doña Juana lo que hace es salir a recolectar gente, ella tiene que juntar gente que quiera luchar, de manera que se le acercan, dicen que en ese día, a ver, no creo que sea un pase de la varita mágica, pero podemos considerar que en los días siguientes logra reunir a 10.000 personas, entre las cuales había también mujeres, y se pone a disciplinarlos. Yo en algún autor leí, más moderno, que estudiándose los encuentros que ellos tienen y cómo doña Juana logra tener digamos, vencer muchas veces, pero casi milagrosamente, porque no se puede creer en tanta fogosidad, y tanta precisión, ella logra vencer. Entonces cuando se estudian militarmente estos encuentros, lo que se ha dicho es que ella es una estratega militar nata, como que ella nació con todas estas capacidades y habilidades, de manera que con esta mística que ella les había instilado cuando la iban a visitar, logra juntar a toda esta gente. Y ya estamos entonces cerca del triste Vilcapugio, ellos ya están preparados, está Belgrano con el ejército, no olvidar que la segunda expedición al Alto Perú, con Belgrano a la cabeza, es por 1812, Belgrano se hace cargo el 26 de marzo de 1812, y entonces empieza a preparar las tropas militares que él tenía, pero ya saben, como él está en Alto Perú, ya sabe que están los altoperuanos, los caudillos,
trabajando también por la libertad, un poco inconexamente, pero Belgrano los llama, no para el encuentro de Vilcapugio, que es una tristeza total, una carnicería, sino que les pide que cubran a las tropas de Díaz Vélez, a las columnas, que se están retirando, y ellos las cubren permanentemente. Y después les dicen que no los han llamado al encuentro porque no tienen disciplina militar, lo cual a doña Juana la pone muy indignada y entonces prepara su batallón de los leales y después el de las amazonas y les da instrucción militar. ¿Qué guerra han hecho ellas? A ver, muy rápidamente. La guerra de guerrillas, que no es exactamente como la de Güemes. La diferencia entre la gesta güemesiana y la de los 102 caudillos altoperuanos fue que estos tuvieron cada uno una republiqueta, como le llamó Mitre, a su cargo, o sea, una pequeña región del territorio altoperuano, cuya gente reunían y con la cual se presentaban a pelear. Y si bien, por ejemplo, Padilla, que estuvo en la Republiqueta de la Laguna, y Juana en la de Pomabamba, si bien, como les digo, no tenían una conexión, una conducción unificada como la de Güemes acá, que era de carácter militar, Padilla sí se conecta, trata de conectarse con todos los caudillos, por lo menos con los vecinos, pero no tenían uniforme de ninguna manera, no tenían armas, ellos usaron piedras, palos, huaracas, que son las ondas, y las ondas con H, y macanas, que son unos garrotes que se usaban habitualmente para, no nos olvidemos de que ellos vivían en selvas o en lugares altos donde habían felinos, donde habían animales que a veces atacaban, y entonces tenían las armas para la defensa común. Y no tenían armas de fuego, salvo las que quitaban a los realistas cuando tenían algún encuentro favorable a los caudillos. De manera que Juana entrena a sus leales y a sus amazonas, y con ellos, bueno, van a Ayohuma, y fíjense ustedes que Ayohuma también es algo increíble para quienes lo han estudiado militarmente al encuentro, pero hay una parte, hay un punto donde la carnicería que se arma en realidad entre las dos facciones es en Chayhuarata, un lugar terrible donde le queda claro a Belgrano que Celaya, que era un caudillo y lugarteniente de Padilla, Padilla, Juana, han luchado muy bravamente, pero muy bravamente. Entonces ahí es donde Belgrano le regala su sable a doña Juana en representación, digamos, por ella y en representación de, digamos, ella como representante de las tropas, aun cuando hayan perdido. Es decir, porque en realidad nobleza obliga, ¿no es cierto? Bueno, hay un montón de situaciones que, uy, la hora que es, de situaciones de tipo militar, de tipo táctico, estratégico, que ustedes pueden leer en ese libro que yo voy a mandar después en PDF, pero yo quiero detenerme, nombrar dos cosas. El Cerro de Carretas, donde ocurre, donde hay dos encuentros, uno en agosto de 1814, que es terrible de nuevo la carnicería, y donde para proteger a Juana, que está de 8 meses de embarazo, se interpone ante la descarga de fusilería Hualparrimachi, ya les digo quién fue, y muere, pero ella se salva. Y bueno, se tienen que ir porque no hay forma de vencerlos a los realistas. Y en enero de 1815, un segundo encuentro en carreta, terrible también, que lo pierden los patriotas. ¿Quién fue Hualparrimachi? Hualparrimachi peleó en las huestes o compartió, digamos, con las tropas de las milicias, o las tropas, dicen, las tropas de los caudillos, yo no sé muy bien cómo llamarlos, pero la gente que luchaba con los caudillos, estuvo en medio de ellos, en Vilcapugio, Hualparrimachi, que se le presenta a doña Juana y le dice quién es, y le dice:
yo soy hijo bastardo de Francisco de Paula Sanz, del cual se decía que era hijo bastardo o de Carlos III o de un Felipe II o Carlos III, lo cual en el estudio de fechas no se puede ver como una real probabilidad, pero bueno, eso impresionaba. Y luego, y su mamá era una descendiente del Inca Huáscar, llamada Lauaraura, que había sido tan sometida, casada a los 15 años contra su voluntad, contra un minero grande, acaudalado, y después matada por la amante de su marido, pero envenenada. Entonces él iba con muchas ganas de luchar como patriota y se convierte como una especie de hijo de doña Juana. Lo quieren muchísimo. Y en un lugarteniente, una mano derecha de Padilla. Él muere en el Cerro de Carretas el 7 de agosto de 1814. Y después quiero acordarme del sitio de Chuquisaca, dos sitios de Chuquisaca, a principios en enero y luego en mayo de 1815, donde ocupan Chuquisaca, la ciudad, para molestar a los godos. Ellos les llamaban godos, chapetones o tablacasacas, que no es un vocabulario que yo encontré en los escritores de la gesta güemesiana. Esto es de Alto Perú. Y bueno, hay muchas cosas fallidas. El año de 1816 es terrible, pero antes voy a detenerme en una de las persecuciones que hacen contra doña Juana, que ya tenía preso a su cabeza, que tiene que escaparse con los 4 chiquitos que habían nacido de este matrimonio: Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes, todos seguiditos, y que eran muy pequeños, que estarían en una década, menos de una década cuando todo esto ocurre. Los tiene con paludismo, fiebre altísima, imagínense que no descansaban, que vivían huyendo, que no comían bien. Entonces los empiezan a perseguir y el marido le dice, huye para allá, y él se hace perseguir con Walparrimachi para otro lado. 2 hombres la acompañan, se meten en unos bosques llenos de pantanos, y cuando ella les pide que vayan a buscar comida, estos hombres nunca vuelven. Los 2 niños mueren, y ella, los 2 varones, y ella los tiene que enterrar. De manera que cuando a los pocos días son encontradas las 3 mujeres por el marido Walparrimachi, bueno, cuenta Gantier que él se enojó mucho con la mujer, que la llenó de invectivas y después se puso a llorar. Pero bueno, van a hacer una nueva incursión contra los realistas, dejan las chiquitas en Segura, y nuevamente va un indio a las pocas horas a llamarla porque Juliana está muy, muy grave. Ella llega y dicen que la niñita muere en sus brazos y a los pocos días Mercedes. Han habido por allí, hay personas que dicen que se ha adornado la historia de doña Juana con todas las cosas con que se adorna a los héroes. Yo no sé qué necesidad habría de inventarles hijos y muertes de hijos. Lo cierto es que, como les digo, ella ya está embarazada y Luisa, que es la única que le sobrevive, va a nacer en medio de un encuentro que tienen en Pitantora, donde Boza, un jefe realista, los ataca. Y bueno, ella se está defendiendo hasta que siente los dolores del parto, así que tiene que ir a la orilla de un río. En Pitantora les dije, y bueno, hay varias versiones, que nadie quería abrir porque estaban en guerra, estaban en lucha, pero se le acerca una indígena vieja que llama a una joven que le presta una camisita de bayeta para que cubra a la criatura, y hay 2 versiones. Una de ellas es que ella trepa en el caballo para cruzar el río y salvarse, y, perdón, en ese momento llega el marido, y el marido es el que le pide que huya, y le pone una pequeña escolta a cargo del sargento Loaiza, que los acompañaba hacía mucho. Bueno, resulta que con su instinto de madre se da cuenta de que la están por atacar, porque aparte le iban a sacar, iban a quitarle las armas que llevaba, así que con el sable da cuenta de 2, la nena en el brazo izquierdo, el sable en la derecha, y que después, acá están las 2 versiones,
huye atravesando el río a caballo, o que, según la otra versión, camina con la criatura a cuestas hasta que su marido la encuentra. Sea como sea, de lo que sí dan cuenta los escritores que han historiado sobre ella, que la han biografiado, es que después de abril de 1814, es decir, cuando mueren los chiquitos, ella y el marido se convierten en personas impías, ya no perdonan vidas, toman un prisionero, lo ejecutan. Bueno, también hay que pensar que dónde lo iban a guardar y qué comida le iban a dar, ¿no es cierto? Pero se vuelve cruel, fue muy cruel la vida de estos guerrilleros. Es decir, de todos los que lucharon, ¿no? Todos los que han luchado por nuestra independencia, yo lo que noto cuando leo los partes de guerra y todo eso, no puedo creer en la ferocidad. No sé si se puede matar o ir a una guerra con compasión, no sé, creo que no, pero acá es como que se han desatado todos los demonios de ambas partes. Bueno, lo cierto es que llega el año de 1816 y no voy a contar mucho, pero tienen unos encuentros desafortunados en septiembre, que, bueno, hay uno anterior en el encuentro de El Villar, creo que es abril de 1816, donde doña Juana rechaza a los rebeldes, no, perdón, realistas, perdón por el lapsus linguae y el lapsus mentis, rechaza a los realistas y eso le vale que el director supremo Pueyrredón le conceda por un decreto del 13 de agosto de 1816 el título de teniente coronel de las milicias particulares de los decididos del Perú, que traducido quiere decir teniente coronel del ejército, del ejército auxiliar, o como le quieran llamar, porque tuvo muchos nombres: Ejército del Norte, Ejército de la Patria, Ejército Auxiliar. Pero entonces ella queda, no es como se ha dicho en el decreto que la hace general a Argentina, que fue Bolívar el que le dio el título, no. En 1816 se lo da el director Pueyrredón. Lo que pasa es que ella se entera cuando ya el marido ha muerto, es decir, al marido lo asesinan en un encuentro, él la salva a ella que ha sido herida en el Villar y está huyendo, y entonces a él lo matan. También hay dos versiones, una diría que Mariano Obando. Los Marianos no nos han hecho bien, ¿no? Mariano Benítez le hizo mucho daño a Güemes, y Mariano Obando, según una versión, es el que mata de 2 tiros a Padilla, le destronca la cabeza y la lleva y la pone sobre una pica en la Plaza de la Laguna. Pero no nos asustemos, los realistas y los caudillos hacían eso, era muy cruel, destroncaban la cabeza y la ponían en una pica a podrirse y a secarse, para ejemplo de los rebeldes. De manera que ella, imagínense, cuando se da cuenta, trata de ir a rescatar la cabeza del marido, estuvo 6 meses tratando de que se la devolvieran, finalmente con una poca gente que le presta el caudillo Ravelo, hace un pequeño combate y rescata la cabeza de su marido y le da sepultura. ¿Qué pasa después? Bueno, en 1816 ya han muerto Warnes, Ildefonso de las Muñecas, Juan Mariano Esquivel, Padilla. Entonces están, digamos, descabezados los caudillos, porque estos eran los principales. Un detalle, esta labor de desgaste que hacen durante 5 o 6 años los caudillos y su gente, evita que empiecen las grandes invasiones a Salta, que en realidad empiezan brutalmente a principios de 1817. Pero eso ya es la historia de la gesta güemesiana. Lo importante acá es que, ¿qué pasa con esta mujer? Al día siguiente de la muerte del marido, los reúne un consejo para ver a quién se elige. A ella le proponen, ella dice que no, pero no porque fuera machista, sino porque ella sabe que aunque la quieren y la respetan,
el respeto que imponía su marido varón no lo iba a imponer ella. Entonces allí empieza lo que pasa siempre, empiezan las sublevaciones entre caudillos, ninguno se quiere hacer cargo, o los otros no aceptan al que se propone. Doña Juana se acuerda del marido y le manda un mensaje a Güemes y le pide que por favor le designe a alguien. Güemes manda a José Antonio Acebey, que tampoco logra cuajar, así que si bien se siguió peleando mucho, porque ya digamos Alto Perú queda en las manos de los realistas en el año 16, se sigue peleando, se sigue intentando echarlos en la parte del sur, como por ejemplo que Juana se dirige al sur y pelea con el Moto Méndez y pelea con Uriondo, pero ya no tienen la fuerza, no tienen los medios, y ella se da cuenta de que se tiene que ir de ahí porque su cabeza tiene precio. Y supongo yo, ella estaba sabiendo cómo se había organizado Güemes y muy probablemente quisiera ser útil. Así que dejando a su nieta Luisa, que desde que nació está en manos de Anastasia Mamaní, una indígena que la crió, se viene a Salta, acá es muy bien recibida por Güemes, y bueno, yo creo que les dije al principio que algunos creen que ella no peleó, otros creen que hizo labor logística. A mí me parece que sí tiene que haber peleado, pero su nombre no figura en los partes de guerra. Cuando muere Güemes, ella intenta empezar a volver, le tiene que pedir ayuda al gobierno de Salta, que le regala 50 pesos y 4 mulitas, y ella se vuelve más o menos por mayo de 1825 a Chuquisaca, y bueno, ese año ya vemos que tiene ocurre la independencia, el 6 de agosto, ella muy triste porque al volver se encuentra con la indiferencia de todo el mundo. Miren, hemos llegado a las 7:04. Yo creo que lo importante de todo esto es hablar del posicionamiento geoestratégico de la persona de Juana, su lucha dentro de los derechos humanos, dentro del tema de género. No sé si lo quieren como preguntas o que les diga algo, pero esto es más o menos la terrible vida de doña Juana. ¿Cómo quieren? Hablo, ¿sí? Gustavo. ¿Quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Hola doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. No sé si me ve bien porque la luz que tengo en este momento no es muy favorable. Y Lo veo sí, bien, señor. bueno, Está le bien. agradezco. Y sobre todo lo escucho. Perfecto. Mire, yo tengo mucho contacto con José de Guardia. Yo hago investigación histórica y, y suelo publicar por ahí algunas cosas. Y le quiero comentar más que nada porque he podido tener acceso, no es mi profesión, pero sí mi vocación el hacer investigación histórica y tratar de contar la historia de la mejor manera y verdadera posible. Eh, Antes que nada, quería decirle, doña Juana Zurduy, hay un documento acá en Salta que está firmado dos veces por doña Juana Zurduy y es así como usted dice, el apellido es con S e I latina. Lamentablemente no lo tengo a mano, a la copia, pero es decir, lo tengo acá en un libro que publiqué hace poquito, pero muy chiquito es muy chiquita la foto, no creo que se pueda distinguir. Pero Yo he bueno, visto yo en el libro de Juana por siempre también tengo varias fotos de documentos y y ella efectivamente, no sé si llega a distinguir ahí, pero está sí, y ella hacía un en esta de arabesco. abajo, sí. ¿Eh? ¿Eh? Sí, es clarísima la firma de ella. Es un documento del 18 de mayo de 1818, cuando el general Güemes, está firmado el documento por el general, todo, después se lo puedo Sí, alcanzar por sin favor. ningún problema. A través de José, si quiere, lo podemos hacer.
Ese documento está aquí en Salta, es el único que hay firmado por doña Juana Zurduy y que lleva el aval del general Güemes. Es como les digo, del 8 de mayo, 18 de mayo de 1818. 1818. Y ahí Ajá. le asignan, creo 25 pesos fuertes, una cosa así, porque ella Ella em, pide ayuda. pide Sí, ayuda, pero para sí. viajar a Tucumán a ver si podía recuperar sus joyas. Eso es lo que dice el documento. En principio eso no me quiero olvidar. Después otra cosa que quería comentarle, hay en toda la historia revolucionaria del Alto Perú, que en realidad ha sido, es decir, nunca ha sido aplacada por los españoles. ¿No? A partir de cuando llegan, asesinan al primer Tupac Amaru y en realidad en 1780, 1780, 81, cuando también tengo documentos de la insurgencia, le llamaban ellos, de Tupac Amaru, José Gabriel Dos. Condorcanqui, el 2. Tupac Amaru 2. Sí, tengo todos los documentos de la época, muchos documentos de la época, y en realidad nunca pudieron aplacarla, Es cierto, es es decir, cierto. toda la ebullición que había en los pueblos de los Andes meridionales. Cuando lo asesinan a José Gabriel Claro, Condorcanqui, lo decapitan y lo descuartizan. sí, señor. Es, Tirado por es, 4 caballos. es así como lo dicen los documentos. ¿Sí? Hay una serie de datos que, bueno, después me interesaría y me gustaría intercambiar porque yo suelo encontrar, por suerte, muchos datos y que por ahí no se dan a conocer. Es decir, yo trato de sacarlos en publicaciones, en notas, en revistas especializadas y en publicaciones como la que estoy haciendo ahora, la que hice hace poquito, que es un librito que es específicamente, se llama Notas Históricas del Valle de Sianca, ámbito de ocupación 2600 años, es decir, recupero una serie de documentos que están volcados aquí, que uno de esos es justamente la presencia de la mujer en la guerra de la independencia y la guerra gaucha. Lo que le quería comentar también antes que se me vaya, y no molesto más porque yo me tengo que retirar a las 7:30, aunque me gustaría, es comentarle, por ejemplo, que eh, doña Juana Zurduy es la única mujer que está reconocida en las armas de la patria de aquella época, como teniente coronela. Así la menciona el general Güemes, pero en los registros del ejército no figura con el nombre de Juana. ¿Sabía? No, ¿y cómo figura? Figura como No, Juan. yo. Ah, Figura como Juan. De las bueno, pero eso milicias tiene del que ver Alto con la Perú, cuestión. es la negación de la presencia de la mujer en Claro, las eso armas. tiene que ver con la cuestión de género, si esto fue tremendo. Lo mismo Es, que la iconografía que se hace de ella en el siglo XIX, principios del XX, es terrible, parece un es, hombre, falta que ya le ponen de hecho las patillas, las falta que le pongan patillas. barba y bigote, cuando se sabe que era una mujer muy linda, por lo que incluso dijeron los propios realistas y tomaron, por ejemplo, Gabriel René Moreno, que la conoce, siendo pequeño la conoce a ella grande y ha hablado con gente que la había conocido, y así como en Salta recibimos la tradición oral, también allá había tradición oral. Por Y supuesto. aparte, por supuesto que no la iban a reconocer, fue muy duro, porque después de todo esto que pasó, donde hubo muchas mujeres que se dedicaron a la guerra guerrillas, después de que dejaron las armas, volvieron a su casa. Sí. Y ella, cuando era grande, ella renegaba, porque los biógrafos de ella dejan constancia de que verdaderamente renegaba de ver que las mujeres no se habían movilizado en serio, porque a ella hay dos rebeldías
que ella nunca toleró. Desde ya le agradezco el dato de las joyas, me gustaría, señor Flores, por favor, que me diga dónde está su libro, si lo voy a comprar, porque yo quiero ver ese documento, ver la fuente. No, Y el tema de las joyas puede ser porque ellos eran muy ricos y le sacaron todo. Y ella quería las joyas no para ponérselas, sino por la indigencia en la que vivió. Sí. Entonces, el otro tema es esto. Ella tenía dos rebeldías muy marcadas. La rebeldía por la forma en que a las mujeres se las trataba, inclusive ella decía, los adinerados, los políticos, los realistas, tienen mancebas, pero a la vez tienen una esposa a la que llevan a los salones. Bueno, no ha cambiado la historia, esta es la verdad, no ha cambiado, pero a ella le indignaba que estuviera en lo político unido a lo religioso, pero que por un lado fueran a misa y por el otro hicieran cualquier cosa. Pero además, como la rebeldía frente al trato que se dio toda la vida a las clases más bajas, que eran la mayoría de la población, porque ese es el tema. Era la mayoría de la población que era o esclava o sierva, con esta connotación horrible. A mí la palabra sierva no me gusta, pero era una cuasi servidumbre. Y después de lo que había pasado con la mita, la encomienda y el yanaconazgo, hasta habían, esta gente, estos quechuas, estos aymaras, eran la sombra de lo que se había encontrado 3 siglos antes. Pues bueno, ella no podía tolerar y era una persona muy solícita con su gente, muy amable, y por eso la quisieron tanto. Fíjense que hay un autor muy bueno que se dicen que es el que más ha comprendido al Imperio Hispánico, no es un libro muy grande, de Clarence Herring, que yo lo tengo citado en mi bibliografía, y él dice que no se ha logrado entender todavía la razón por la cual fueron tan duros los españoles en el Alto Perú. Fíjense ustedes que el Perú no reaccionaba. Y eso es algo que también se plantean los historiadores, pero desde Perú venían las fuerzas realistas. Entonces, para mí la cosa es muy clara. Cerro Rico de Potosí, Huancavelica, plata, oro, ¿cómo no los iban a explotar hasta reventarlos? Los mandaban a las minas y morían jóvenes, los enfermaban. La gente tuvo, hoy lo miramos desde un punto de vista de inteligencia emocional, esos pueblos vivieron 300 años en una depresión horrorosa, donde los obligaron a tomar otra religión, tomar otro idioma. Es demasiada violencia. Alguien me ha dicho, bueno, pero hablan el castellano, a ver, a costa de que entonces uno entiende que hayan tenido tanta rebeldía que nunca se los haya podido en realidad dominar, como usted dice, sí, dominar, doblegar, en el sentido verdadero. Así que muchas gracias por su intervención. No, por nada. Yo le agradezco estos minutos y después, en todo caso, no sé cómo quiere que hagamos, nos contactamos a través de José o quiere que... Pero sí, con mucho gusto. Sí, porque yo le digo los documentos... Muchas gracias porque como yo dije, no soy historiadora, así que cuando veo que aparece un dato nuevo, que alguien que tiene tiempo y vocación ha buscado y ha encontrado, siempre le pido que me lo haga llegar, porque a mí también me interesa saber la verdad. Ahora, cuando no sé la verdad, miro las cosas que sí he podido ver que han sido así. No, pero está bien, lo que pasa es que yo tampoco, es decir, yo tampoco tengo mucho tiempo, pero me dedico en los libres a recopilar información y cuando la tengo la comparto porque creo que el verdadero sentido de esto es aportar datos a la gente que se preocupa y tratemos de hacer lo que es la verdadera historia, que en algún momento hemos hablado con José de escribir la verdadera historia a partir del escenario, de la génesis de los hechos y no que nos cuenten la historia desde afuera. Bueno, pero usted sabe que los cazadores son los que escriben la historia, no los leones. Esto dicen los africanos, ¿no? Hay que ver que la historia la empiezan a escribir los sobrevivientes de los leones.
¿Mm? Y eso creo que ese revisionismo está ocurriendo. Creo que eso es algo bueno en la historia, por lo menos de Sudamérica. Sí. Hay Que es a toda donde yo la proyecto Doña Juana. Para mí Doña Juana no es solo ni boliviana ni argentina, es sudamericana, no, es es suramericana. mundial. Es Sí, suramericana, aquí no sí, hay. sí, Es decir, completamente. ahora hacemos la división geopolítica de los hechos, cuando en realidad antes los pueblos nativos se manejaban únicamente con lo que se llaman las fronteras naturales. ¿Correcto? Es decir, eran pueblos andinos o pueblos guaraníticos, y listo, y ahí se manejaban todos. Bueno, eh, así que esto da para conversar y para aportar un montón de cosas. Así que está muy bueno. Yo Gracias. lamentablemente me tengo que retirar y José también ha tenido un inconveniente, me dijo que le pida disculpas, pero bueno, Ok, ya iba a charlar con usted. disculpas dadas. De parte de Aceptadas. José, ¿no? De parte de José, Sí, no, sí. yo le agradezco el tiempo que me ha dado para poder aportar algo y bueno, contactarlo y decir algo más acerca de doña Juana. Y le voy a mandar también una foto del registro del ejército donde figura Por Juan favor, como Juan. Azurduy. Juan Sí, sí, Azurduy. sí. Está, cómo no. Bueno, La ok, contacto después muchas a través de gracias. José. Muchísimas Sí, gracias, doctora, muy gracias a amable. usted, señor Flores. Adiós. Por favor. ¿Quién más va a hacer un comentario, una pregunta? Ángeles, Hola. Ángeles, eso es una manito, ok, hola, gracias. Nada, simplemente agradecer porque de casualidad ingresé en un grupo de WhatsApp y vi la invitación y me pareció interesante y la verdad que ahora escuchar esta historia es como que me inspira a leer y saber un poquito más sobre Juana Zurduy. Así que bueno, nada, gracias por toda la preparación y por transmitir todos esos conocimientos. Ok, muchas gracias. Bueno, yo ya les he comentado que mi último libro va a estar pasado a PDF, se lo voy a pasar la semana que viene a la profesora Patricia Taritolay y quienes lo quieran van a recibirlo de parte de ella. ¿Sí? Y ahí por lo menos hay, por supuesto, está mucho más prolijo y sobre todo hago toda una disquisición al final sobre el valor de Doña Juana, por qué hoy es tan importante rescatarla y mantenerla afuera, ¿no? No rescatarla ahora y después tirarla al olvido, porque eso es lo que solemos hacer. Y un pueblo que entierra sus raíces y las ningunea y las invisibiliza, ya va con malas intenciones y no puede tener un buen presente ni preparar un buen futuro, a mí me parece. Así que bueno, muchas gracias por participar. ¿Alguien más? A ver, voy a empezar a buscar. En el chat pregunta en Rosa López, ¿qué hizo Juana por las Sí. mujeres? ¿Cuál es el ejemplo y el desafío que se plantearía para las mujeres actuales que protagonizamos una etapa histórica fundamental para la sociedad latinoamericana? ¿Qué hizo por las mujeres? Bueno, primero demostró que, por ejemplo, se puede ser mujer y salir a pelear y tener marido e hijos y una casa que administrar. Todo se puede combinar. Por supuesto, el caso de ella fue diferente, tuvo que ir a una guerra, tuvo que dejar a los chicos, pero cuando ella vuelve a Sucre, la busca a su hija Luisa, que es pequeña, y termina de criarla. Es decir, que hemos aprendido valores de la feminidad como la ternura, la maternidad, y hemos aprendido que podemos salir con una idea justa, con una causa justa, a hacer lo que nos parece. Yo creo que después de leer lo que ella pensaba a medida que transcurría su vida y en su vejez, también podemos aprender las mujeres que hasta las pasiones más marcadas y encendidas pueden dar lugar a la reflexión y a la tranquilidad y a la serenidad.
Y después políticamente, lo que pasa es que a ella no la dejaron trabajar políticamente. Pero a ver, vamos a entender por qué, y esto no lo había dicho, creo que corresponde en esta respuesta Rosa, pero por ahí estoy siendo muy mezquina en la respuesta. A las mujeres no les daban cabida en ningún lugar político. Y cuando ella vuelve y se encuentra con tanta indiferencia a su propia ciudad, fíjense ustedes que el grito de libertad es 1809 y ella vuelve en 1825. Han pasado 16 años, pero por la edad que tiene, hay gente que ha convivido con ella, que ha jugado con ella. Entonces, ¿qué es lo que ella ve que se va produciendo? No solo que las mujeres no las llaman, sino que a muchos varones que pelearon y dieron todo, a la hora de la verdad, porque no son blanquitos, se los deja de lado. ¿Y qué es lo que ve? Que gente que había sido realista, que hasta el último momento luchó contra los patriotas, cuando la cosa va amainando y se va viendo que los patriotas se van a quedar, se pasan los patriotas y después tiene cargos políticos. Por ejemplo, el presidente de Bolivia, Pedro Blanco. Pedro Blanco era un realista. Entonces, ella lo que ve, dice, ¿cómo me van a querer? ¿Cómo me van a recibir? ¿Cómo me van a dar trabajo político? O sea, trabajo en un cargo de estos que a ella le hubiera interesado, para hacer algo mejor por la gente que había estado con ellos. Si no me quieren, no me quieren, son personas que han querido matarme o que han estado frente a mí, frente a frente en un combate. Entonces eso es lo que ella muestra, me parece, una gran frustración de las mujeres. De todos modos, yo creo que ha sido una adelantada, desde el momento que pudo plantar sus ollas en la ropa de sus niños y salir a pelear. Fíjense que cuando yo leí su historia, lo primero que sentí como un retorcedura de mi corazón, y dije, ¿cómo? Madre, deja 4 chicos. Pero después me doy cuenta de que hemos venido para una misión y para un destino, todos. Nada más que algunos lo tienen muy grande, muy importante, y otros lo tenemos más habitual. Y a veces la misión y el destino superan lo amable, lo dulce, lo doméstico de la familia. ¿Sí? Yo me vi tentada en su momento de criticarla y después dije, no, esta mujer ha venido a demostrarnos otra cosa. Y eso es lo que creo, Rosa, que no te veo, Rosa, creo que es lo que ella nos ha demostrado, que la mujer puede, que le dan todas sus capacidades para salir, y lo que ahora tenemos que completar, porque fíjense que 200 años después no hemos terminado de completar la cuestión de género, todavía hablamos de género. La cuestión de género va a estar resuelta cuando ya no hablemos de género, cuando se hable de un varón o de una mujer que hizo esto, que hizo lo otro, y nadie plantee por qué no está atendiendo su casa en vez de estar guiando un país, o ese tipo de cosas. Eso se tiene que completar ahora, pero yo creo que ella nos demuestra que se puede ir adelante, pero además salía y luchaba y vencía y provocaba resultados valiosos para la patria, ¿sí? Como ya hemos dicho. Así que, pero más allá de eso, pobre mujer, lo que también nos ha demostrado es que hay que tener mucha resiliencia para soportar los peores dolores, como ella lo tuvo que hacer. Y nos ha demostrado que se puede ser rico, poderoso y de buena cuna, pero no se le quita a uno la dignidad porque quede reducido a la última indigencia, que es el caso de ella, que murió, que vivió sus últimos años en una piecita alquilada en el tambo de Curipata, en la calle España 218, que no tenía, cuando yo estuve allí en 1994, no tenía ni siquiera una plaquita, después le pusieron. Entonces, esa capacidad de desapego. Yo creo que eso es algo de lo que hoy se habla en inteligencia emocional y que podríamos advertirlo en ella. Me parece que es
un maravilloso ejemplo, porque ella no se vende para lograr lo que quiere de nuevo, no se vuelve a vender, de ninguna manera. Es políticamente crítica cuando ella vuelve a Chuquisaca. Vota en contra, públicamente en contra de cosas que se someten a reuniones, a consejos, a plebiscitos. Por ejemplo, cuando el mariscal de Cepita funda la Confederación Peruano-Boliviana, que es el mariscal de San Andrés, y que está de 1837 a 1839, ella vota en contra, aunque hoy podamos decir que quizás hubiera sido interesante que la Confederación se mantuviera, y no que fuera guerra y que se la perdiera y se disolviera. Pero ella también nos demuestra que se puede hacer la expresión, dar una expresión política con toda dignidad y sin miedo. Eso probablemente, la falta de miedo que ella tiene. Hoy estamos todos con miedo, miedo del virus, miedo de abrir la boca, miedo de las corrientes políticas, miedo del nuevo orden mundial, miedo de todo tenemos. Y así vivimos con cadenas, o sea que sería hora de decir, copiamos de ella este coraje y nos sacamos las cadenas, por lo menos para vivir confinados en la casa momentáneamente. Gracias a Rosa. ¿Alguien más? Gracias, Rosa. Acá en el chat, profe, felicitan por su excelente trabajo y admiran la pasión con la que usted expone y la pasión que le pone a toda la historia de Juana. También manifiestan la necesidad de que todo este tipo de material se pueda conocer en las escuelas, ¿sí? Acá preguntan, ¿por qué? Dice una profe, ¿por qué es que Juana, cuál fue la relación con el general Güemes y con el Manuel Belgrano? Dice Rosa López. ¿Y qué hizo Juana por las mujeres? Bueno, es lo que ella nos estuvo comentando. Sí, ella nos pregunta, ¿cuál fue la relación con el general Güemes? General Güemes y con Manuel Belgrano. Bueno, esto que yo comenté, que la recibió muy bien, fíjense que en La Tierra en Armas, que bajé la película el otro día, la vi el domingo porque me quería acordar, la había visto siendo tan chiquitita, y la escena donde ella llega a Salta y es recibida por el general Güemes es emotiva, y la filman como si se hubiera producido en la parte de adelante del convento de San Bernardo, que es muy probable que fuera así. Yo no he encontrado ningún dato de... Lo que sí encontré, que me dio mucha tristeza, es que sí, ella vino caminando desde Tarija a Salta, ya cuando vio que ni con el Moto Méndez ni con Uriondo iban a poder nada, y ella se vino caminando a Salta, como les digo, fue encontrada perdida un día vagando por Orán. Es decir, qué horror, después de que había sido una amazona que dominaba el caballo y todo lo que hizo, ¿no? Pero yo creo que él la trató como una hermana mayor. Por supuesto, no me acuerdo si esta vez fue Pacho O'Donnell, que yo lo he criticado, porque él en algún momento de su obra, La Teniente Coronela de los Andes, dice que a ella se le habrían atribuido algunos romances fogosos con los jefes realistas, y aparentemente con Güemes, porque él era aficionado a las mujeres, y ella era una hermosa hembra. ¡Ay, cómo me indigna! Y eso significaría que tendrían que haber tenido una relación. Y yo digo, bueno, este señor no ha entendido el espíritu de los caudillos, el espíritu de la gesta güemesiana, no ha entendido a Güemes, no ha entendido a doña Juana, y yo por las dudas, si bien el sexo y el eros, está bien que adornen, está de moda que adornen un poquito la actualidad, en la actualidad los libros sobre los héroes,
a mí no me parece andarle atribuyendo cosas que a lo mejor no pasaron, ¿no? Yo creo que ella fue una mujer muy de su marido, a tal punto que queda destruida con la muerte del marido. No quiere tomar la dirección de los caudillos que le es ofrecida al día siguiente, y cuando viene acá no pretende tener un papel protagónico, ¿no es cierto? Ella evidentemente se queda en medio de la gente que secundaba a Güemes. Es muy probable que haya conocido que haya compartido con Carmencita y naturalmente con Macacha, no tengo ninguna duda de eso. Lo contrario sería raro, porque aparte ella era teniente coronela del ejército nuestro. Entonces, yo creo que el trato fue de mucho respeto, de mucho cariño, y si gente como el señor Flores Montalbetti encuentra algo donde conste que ella ha luchado, alguna carta, algún documento, yo sería la primera en ir a leerla, porque a lo mejor hablé y escribí tonteras durante los últimos 26 años, así que ojalá que no. A ver qué dice acá. Si me permite. Bien. Profe, bueno, vamos a ir ya cerrando. Acá, sí, Gustavo, no sé si Sí. decir algo más. Sí, Por favor, si me permites. sí, díganos. No me quiero quedar con esto guardado en la bolsa. Es como decía la doctora, el tema de Juana, que ahí Pacho Donne le adjudica un romance con el general Güemes, pero supone, porque Juana era todavía una hembra, dice. Dice, no es imposible. Él dice, Sí. no es imposible que hayan tenido. Digo, pero por favor, ahí quiero hacer una salvedad, y me parece muy bien la que hace usted con respecto al tema que comenta Pacho O'Donnell, cosa que me parece bastante fuera de lugar, porque la historia no se basa en suposiciones, sino en afirmaciones sobre documentación. Y le digo más, creo haber visto algunas partes de guerra, porque yo tengo toda la documentación desde 1810 a 1852, todos los sucesos acontecidos con las gacetas, con los partes, papeles y oficios del regimiento, del ejército argentino, es decir, a partir de que comienzan siendo una serie de milicias, hay no me acuerdo, por ahí figuran gauchos de Güemes, gauchos de Jujuy, gauchos de Arán, partidarios del Alto Perú, el regimiento número 2 de cazadores. Hay una gran cantidad de subdivisiones, digamos, dentro de lo que es el ejército argentino, pero, digamos, da para conversar mucho, y hay muchísima documentación, porque cada volumen es 700, 800 páginas, así que hay para sentarse a estudiar largo y tendido. Pero lo bueno, yo le comento, lo bueno es, por ejemplo, usted está haciendo una historia desde, como le decía, del escenario de la génesis de los acontecimientos, que eso es muy importante, porque a nosotros siempre nos han contado una historia maliciosa, aparte, con omisiones y con, le llamemos ciertos detalles y pasajes acomodados a quien acomodó, que en realidad han sido Mitre y Sarmiento, que han deformado y han omitido y han hecho lo que han querido. Entonces yo creo que acá lo más importante es comenzar a contar la historia desde adentro, es decir, nosotros tenemos que contar la historia, nosotros tenemos los documentos. Acá usted, cuando comienza a estudiar historia de Argentina, la historia comienza en el Cabildo de 1800, el 25 de mayo de 1810, ahí comienza la historia argentina, cuando en realidad todos los movimientos y el primer cabildo que se hace es en el Alto Perú en 1809, el 25 de mayo de 1809. Bueno, entonces de ahí viene todo el movimiento revolucionario. De ahí viene entonces Buenos Aires, quienes escriben la historia, quienes han escrito la historia, desconocen a todos los pueblos nativos
a los criollos, a los gauchos, a todo lo que es americano está desconocido y está minimizado. Y siempre ensalzando a lo europeo y mirando para afuera. Ese es el problema que tenemos que cambiar. Bueno, pero eso ya lo manifestó muy bien José Martí en Nuestra América, cuando dice, Bueno, en América tenemos que encontrar sus elementos naturales, que no son ni los europeos ni los de Estados Unidos, y crear nuevas formas de gobierno y de vivir. Él pone lo de crear como lo sumo, porque él ha entendido que todo se ha hecho desde la mirada europea. Fíjese que yo escribo mi Juana, después de varios años de leer lo que cayó en mis manos, porque yo estaba haciendo mi carrera de la justicia y después pasé a la carrera de la magistratura, así que no tenía mucho tiempo para sentarme a leer lo que no fuera jurídico. Lo otro lo hice en los tiempitos robados, así que tuve muchos años leyendo y la escribí en la última semana de diciembre del año 95. La publiqué al año siguiente. Y ya en ese libro, en el año 95, yo digo, acá hay un gravísimo error histórico cuando decimos que antecedentes históricos, las invasiones inglesas, semana de mayo de 1810, y todo lo otro, por eso yo les destaqué, que Mariano Moreno fue mandado de Chuquisaca a Buenos Aires, y no en vano las cosas se alcanzan a dar finalmente el 25, ¿no es cierto? Es decir, claro, es un grave. Ahora a mí me gustó porque yo primero empiezo con Juana y 4 años más tarde con Güemes. Entonces cuando yo veía, después hice un estudio diacrónico de la historia y tratando de hacer algo diacrónico también con Buenos Aires y con San Martín, y el panorama es tan complejo, pero claro, a lo mejor a los que han hecho la primera historia les interesaba que no pensemos, que es lo que en general les gusta a todos los gobernantes que han formado este ser nacional, al gusto de ellos con una mirada europea, lamentablemente. Y esto lo denuncian muy bien los estudios decoloniales, que llevan menos de 30 años, ¿no? Incluso haciendo una crítica a los estudios postcoloniales. Así que, bueno, da para seguir hablando.